¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Más de su Palabra. Estamos muy felices de que puedan estar con nosotros, abrir la puerta de su hogar para compartir la palabra del Señor. La lectura de la palabra es nuestro título. Quiero dar la bienvenida también a nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros Miguel Farías. Bienvenido, Miguel. Buenos días, mucho gusto de estar aquí también. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros hermano Alejandro Arené. Bienvenido, hermano Alejandro. Gracias, a ti y a los hermanos también que nos permiten entrar en sus hogares para estudiar la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿qué les parece? Antes de compartir la palabra del Señor, hacemos una oración. Hermano Alejandro, ¿le gustaría dirigirnos? Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos das. Agradecemos de que tu Hijo bien amado esté presentándose por nosotros, también con la certeza que todo lo que nosotros hablemos pueda llegar hasta tus oídos. Él tiene los méritos, Señor, para llegar a ti y que pueda ser beneficio para todas las personas que hoy también abren los hogares para poder escuchar tu palabra. Señor, tu bendición recaiga sobre nosotros, sobre las personas que escuchan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Recordando un poco la historia de la reconstrucción del templo, del muro, después, en el retorno de los israelitas, después de ser cautivos en Babilonia por 70 años, fue reconstruido el templo con mucha dificultad. Fueron reconstruidos los muros también, y por eso llegamos a Nehemías 8. Fue reconstruido las cosas materiales, pero ahora va a ser reconstruido las cosas espirituales en el corazón de los hombres, en el corazón de los israelitas. Y por eso vamos a nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8. Aquí comienza la restauración de la palabra. Dice el versículo 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y aquí me detengo un poco. Me llama mucho la atención lo que dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Hermano Alejandro, cuán importante es la unidad, de tal manera que se pueda decir que están unidos como un solo hombre. Cuán importante es que los hijos de Dios estén unidos como uno, como si fueran uno. Es una parte muy importante, especialmente hacíamos una relación también con el tiempo de los discípulos, que ellos antes del Pentecostés también dice que estaban reunidos unánimes. Entonces aquí vemos de que todo el pueblo también acudió a este llamado como de un solo hombre. Era en el libro de Deuteronomio 31, me gustaría que podamos leer, era en este texto una convocatoria que hacía el Señor. Si vamos a buscar el libro de Deuteronomio capítulo 31, dice en los versos 9 al 13, de la siguiente manera. Dice: y les mandó Moisés, estoy leyendo en el verso 9, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades,
para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es una convocatoria que Dios estaba haciendo para que ellos puedan tener un propósito de escuchar la palabra de Dios. Amén. Niños, jóvenes, dice acá en las Escrituras, varones, mujeres, incluso los extranjeros. Amén. Hermano Miguel Farías, además de quererse reunir y hacer caso a la convocatoria que se les estaba solicitando, ellos tuvieron la iniciativa de algo. Y nos sigue diciendo el versículo 1, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hermano Miguel, cuán importante, cuán precioso era para ellos en esta convocatoria escuchar el libro de la ley de Moisés, que es la palabra de Dios. Bueno, habría que quizás tratar de imaginarnos un poco el contexto de la situación en la que ellos se encontraban. Estaban recién como reconstruyendo su hábitat nuevamente dentro de lo que era la ciudad de Jerusalén. Y entonces quizás hayan escuchado varias veces de los ancianos o de las personas más adultas historias que leían del libro de la ley de Moisés. Me imagino, ¿no? Tendría que tener un contexto de ese tipo. Y entonces podría decirse que había en todos ellos esas ansias de escuchar, de volver a tener conocimiento, de saber más. Y entonces, por eso es que creo que fue fácil, como dice ahí, que se juntó el pueblo como un solo hombre. Y creo que vale destacar que entendemos todos que como un solo hombre se está hablando en forma genérica. Claro. Inclusive a niños, que a veces creemos que los niños no pueden llegar a captar ciertas cosas. Y algo que me gusta también es a los extranjeros. Cuán importante es que los extranjeros participen de las reuniones de los hijos de Dios, ¿verdad? En cierta manera se podría decir que el extranjero que se siente atraído por el testimonio, en este caso del pueblo de Israel, y que le gusta tal vez lo que se siente, la atmósfera que se siente, uno se siente cómodo porque yo puedo decir, he sido extranjero, perdón, en varios lugares, forastero en varios lugares, y uno se siente acogido, ¿no? Sí. O sea, y la otra perspectiva es de que Dios tampoco hace acepción de personas. Amén, eso es muy importante. Dentro de del libro de Moisés, que digamos los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente, contenía, como bien menciona la historia, la identidad del pueblo, el origen del pueblo, que además del origen, la historia de la creación, etcétera, etcétera. Pero además contenía una ley que no era de Moisés, claro, la ley es de Dios, pero una ley que es escrita precisamente por el dedo de Dios, hermano Alejandro. ¿Cuál es esa ley? La verdad es que es un asunto muy importante. En el libro de Éxodo capítulo 31, si nosotros revisamos, vamos a encontrar en el verso 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, estamos hablando de los 10 mandamientos. Eso no lo escribió Moisés, lo escribió Dios mismo con su propio dedo. Lo puso dentro del arca del pacto como un resguardo. En Deuteronomio, si vamos un poco más adelante,
pues vamos a encontrar un poco más de detalles que Dios les dijo que puedan escribir. Estos detalles acerca de la ley eran estatutos que anunciaban, por ejemplo, dice la ley no matarás, pero ¿cómo se mata? Entonces dice allí, por ejemplo, si tú andas chismeando, dice, también vas a ocasionar peleas en tu hogar, vas a causar peleas entre la familia, entre las personas. Entonces es una forma de matar también hablando espiritualmente. Entonces todas esas cosas estaban escritas así. Y todas esas leyes pues fueron también escritas por él, ¿no? Por eso se le llama quizás, no ley de Moisés, es la ley de Dios misma, pero que Sí. está explicando en detalle, digamos, los asuntos de los 10 mandamientos. Pero adicionalmente había una ley que es ceremonial. O sea, había una ley que hablaba de los ritos, de los sacrificios, de las ofrendas, del santuario mismo que fue, digamos, dándose poco a poco, paulatinamente. Entonces, esa ley que también, digamos, hoy porque estamos hablando también en un contexto de que se iba a ir restaurando muchas cosas en ese tiempo, dice, por ejemplo, era el mes séptimo. ¿Y por qué lo está hablando como mes séptimo? Porque en ese mes había ritos que cumplir. Entonces, está hablando de una ley también ceremonial. Está hablando de una ley ceremonial en la cual ellos tenían que, pues, como pueblo, restaurar muchas cosas. Y me gustó mucho lo que tú dijiste al principio como introducción, donde hablando de Nehemías, que fue el restaurador del muro, de Esdras hablando de la ley, Zorobabel del santuario, y ahora en un contexto pues estamos hablando de cómo poder la parte espiritual pues ser implantada ya en el corazón del ser humano. La ley de Dios, así como fue hablada, pues ahora tenía que ser de una manera implantada en el ser humano. Y para eso era necesario que se reconstruya, se vuelva a restaurar todos estos asuntos para que haya un sacerdocio. Sin ley no va a haber sacerdocio. Sin santuario no hay sacerdocio. Sin el lugar, sin los muros restaurados, no hay sacerdocio. ¿Y eso por qué? Porque en el día 10 del mes séptimo hay un juicio. ¿Cómo iba a llegar el pueblo de Dios para ese momento? Entonces vamos a encontrar un lineamiento muy interesante de que Dios quería prepararlos para ese momento. Y la preparación que hoy necesitamos también cuando llegue ese día, ¿no? De un juicio de los vivos. Entonces tiene una relación muy interesante que Dios quiere que también con su pueblo se restauren todas estas cosas. Amén. Es decir, toda esta situación, todo este asunto de reconstrucción, de estar unidos, era para llegar a un juicio, ¿eh? A un juicio en el cual Dios limpiaría sus pecados, podemos decirlo así. Era el 10 del mes séptimo, el día de la expiación, y en Levítico 16 menciona de que seréis limpios, Amén. ¿no? Un borramiento de los pecados de los registros en el cielo con sangre. Y lo que hoy significa de una limpieza de los registros de nuestros pecados en el cielo con la sangre de Cristo. Amén. Y si continuamos leyendo Nehemías 8, versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Es importante la palabra del Señor, pero también es importante, hermano Miguel Farías, ponerle atención. Dice que el pueblo estaba atento, dice que eh, tenían los oídos puestos en las palabras que pronunciaba Esdras. Y vemos que desde el alba, no sé, quizá a las 6 de la mañana, hasta el mediodía, no se cansaron de escuchar la palabra del Señor. Y esto nos trae una enseñanza de que una hora a veces escuchamos la palabra del Señor, y eso que no necesariamente he leído. Ahora Esdras lo estaba leyendo. Cuán importante, hermano Miguel, es poner atención, encontrarle sabor a la palabra de Dios. Bueno, una de las cosas que viene a mi mente es que hoy nosotros tenemos la palabra escrita, que podríamos decir es en la Biblia. Podemos encontrar en las redes sociales diferentes formas de cómo obtener textos bíblicos,
hablemos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, o parte de un libro. Acá estaban, podríamos decir, hablando del Pentateuco, se dice la ley de Moisés, pero sabemos que no es específicamente una ley dictada por Moisés, sino las leyes morales que le fueron dadas a Moisés más las leyes ceremoniales. Y podríamos decir que no solo se la pasaban leyendo los 10 mandamientos. O sea, había todo un entorno en lo que a leyes ceremoniales se refiere, pero ellos estaban ansiosos de escuchar. Y una de las reflexiones que quizás a mí me podría despertar es que nosotros hoy tenemos la palabra, como decía antes, prácticamente en todos lados, en los celulares, en los libros, en casa, inclusive hay lugares donde se acostumbra que en los hoteles también haya una Biblia, y nosotros no tenemos esa ansiedad de conocer o de saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es para reflexionar en primera instancia nosotros o yo mismo, a dónde está mi termómetro o cómo está mi termómetro, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo en referencia o cuando me enfrento con la palabra de Dios? ¿La quiero escuchar? ¿La quiero entender? ¿Quiero obedecer la palabra de Dios? ¿O simplemente quiero pasarle por el costado, ¿no? Muy interesante. Creo que también más allá de solamente una escritura, quien la inspiró, tenemos que amar al que la inspiró para poder amar la escritura. El tema es que el que la inspiró la dirige directamente hacia nosotros para que nosotros nos conectemos con él. O sea, haya una restauración. En este caso estamos hablando de restauración. Primeramente se habla de la restauración física, que es todo el entorno de lo que estaba destruido y roto físicamente, de los muros del templo, pero también habla de la restauración, podemos decir, de la restauración espiritual, en lo referente a que cuando escuchaban la palabra de Dios, no lloraban. Entonces, hay un efecto, ¿no? Claro. Ahí no es que es solo escuchar la palabra de Dios o recibir la palabra de Dios. Tiene algo que ellos se daban cuenta de que viene un mensaje de Dios que es santo, y entonces ellos se reflejaban y podían ver y decir y ver la inmundicia humana, en definitiva, ¿no? Y bien lo menciona, y leamos el versículo 6 del capítulo 8 de Nehemías, nos dice, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados. Y nos dice ahí, Con el rostro en tierra. inclinados, sí. El versículo 7, que los levitas, ahí menciona algunos nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, no sé cómo explicar esto, el sentir, ¿no? ¿Cuál es el propósito de lo que estaban diciendo? ¿Cuál es el propósito de Dios en las palabras que se estaban escuchando? Quizás podríamos decir de otra manera, todos los sentidos, ¿no? Todos nuestros sentidos, Claro. atentos para saber o entender el significado de lo que estaban escuchando. ¿Y cuál fue el resultado? Usted mencionó algunas cosas. Hermano Alejandro, ¿cuál fue el resultado de esa palabra que penetró en su corazón? Un poco relacionando con el asunto del santuario, como veíamos, dice, luego que conociese su pecado, el israelita traerá como una ofrenda, un animalito, un sustituto. La necesidad de un salvador solamente es, como decía nuestro hermano, comparándonos y bien ver lo que somos, y lo que nos muestra nuestra realidad es la ley. En el libro de Romanos
capítulo 7, el verso 7, es un poco nada más, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El pueblo estaba compungido y como mencionó nuestro hermano, dice que lloraba. Y al leer las palabras de la ley, pues ellos vieron su propio reflejo, cómo estaba su situación. Es interesante esta parte, porque el asunto de restaurar tiene que ver con un asunto primero de reconocer. O sea, ¿quién necesita restauración? ¿El que está limpio o el que está sucio? La pregunta digamos, para hacer entender que el que necesita restauración debe reconocer primero que está inmundo. Debe reconocer que tiene, como decía, indignidad. Y para eso la ley de Dios nos muestra realmente nuestra condición. Ahí hay una verdadera necesidad de un Salvador. La verdadera necesidad de un sustituto, como se presentaba en las ofrendas, de un animalito que representaba a Cristo. Entonces era algo muy importante el asunto de la ley. Sin la ley, pues lamentablemente no hay necesidad de Cristo. Amén. Y esto traía como resultado arrepentimiento y también daba frutos de arrepentimiento. ¿Qué sucedía, hermano Miguel, cuando estos daban frutos de arrepentimiento? Bueno, vemos que en el mismo capítulo 8 de Nehemías se habla de que estaban reunidos allí y entonces cuando le piden bueno, lo encuentro ahorita, cuando le piden que vayan, que compartan, que repartan comida, por ejemplo, o sea, despierta un cierto acto de generosidad. Entonces es como que nos libra de muchas cosas, podemos decir, pero al mismo tiempo despierta en nosotros el amor hacia el prójimo. El amor. Es decir, el amor también dice que ellos, los levitas les dijeron, cállense, no lloren tanto, es día sábado. Y dice que ellos recibían también el amor, pero también recibían el gozo del Señor. Esto es muy importante, hermano Alejandro, ¿no es cierto? Que dentro del arrepentimiento, el recibir el perdón de Dios y sentir el gozo de la restauración del amor de Dios en nosotros. Es interesante lo que tú mencionas, porque esto tiene una relación con lo que decíamos. Si es que el israelita no presentaba, por ejemplo, hablando de la ley ritual, no presentaba a su sustituto, o sea, no depositaba su confianza en el sustituto, pues no tenía esperanza. O sea, se tenía que presentar la ofrenda de incienso y se tenía que traer un cordero, como vamos a ver un poco más adelante en esto. ¿Y eso qué estaba explicando? Estaba explicando de que ante la ley que demanda perfecta obediencia, pues así como menciona, naturalmente la incapacidad del ser humano para poder satisfacer esas demandas. Y depositaban su confianza en uno que sí podía. El incienso era olor agradable a Dios. Es así la obediencia perfecta que Dios demanda. Depositaban su confianza en esa obediencia. Pero también la ley demanda muerte al transgresor. Al ver su condición de pecadores, ellos tenían necesidad también de una muerte sustitutiva. Es decir, la ley demanda sangre. Y la sangre de ese animalito, pues estaba apuntando a la sangre también del Redentor. Esos medios tenían que ser metidos dentro del santuario para que ellos puedan recibir la aceptación del perdón y que la promesa del Espíritu Santo sea la que implante ahora la ley escrita en el corazón del ser humano. Y esa ley pues les iba a permitir a ellos encontrar gozo, Amén. encontrar deleite, encontrar pues una verdadera paz al obedecer los mandamientos de Dios, una verdadera felicidad. Entonces eran los pasos que Dios quería restaurar. Y si se dan cuenta, la parte física
estaba instruyendo lo que iba a ser restaurado posteriormente como una parte espiritual. Dios quería poner en los corazones de los seres humanos una verdadera restauración de la ley en el corazón. Amén. Y también una esperanza. Recordamos que en esta misma historia era la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Fueron mandados a cortar ramas, ¿no? Ahí menciona algunos ramas, por ejemplo, olivo, el arrayán, palmeras y cualquier árbol frondoso. Esto era la fiesta de las cabañas. Era una promesa de la restauración para la vida en las habitaciones con Cristo. ¿Cómo podemos prepararnos para esto, hermano Miguel, ahora? Bueno, básicamente como ahí pasaba el pueblo de Israel al querer escuchar también la palabra de Dios, se preparaban, yo digo, para vivir, porque en Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Y Dios quiere que el ser creado, más allá de la independencia que tenemos por la existencia del amor, o libre albedrío, en pocas palabras, quiere que vivamos. Vale decir que al mismo tiempo nos está diciendo de que si no obedecemos, no vamos a vivir. Pero el hecho mismo también de aceptar esa palabra, la relación que se restaura entre el creador y el ser creado, genera un gozo para vida, ¿no? Entonces, creo que nos prepara para un encuentro con Dios, un encuentro personal con Dios. Amén. Podríamos buscar quizás diferentes matices en cuanto a la importancia o la profundidad, pero yo creo que el simple hecho de pensarlo ya es profundo lo suficiente, ¿no? Amén. Bueno, para terminar, ¿qué llamado Dios nos está haciendo con este estudio de Nehemías 8, hermano Alejandro? Bueno, es muy interesante acá el llamado que hace el Señor, y creo que vamos a poder rescatar las palabras en el verso 1. Dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. Pienso que hoy necesitamos comparar nuestra vida con la ley. Pienso que necesitamos mirarnos en ese espejo y que nos refleje lo que somos, porque mientras más notemos nuestra condición, más necesidad vamos a tener de un Salvador. Y que eso pues tenga un resultado. Que Amén. nosotros podamos tener pues una ley, ya no solo en tablas, sino escrita también en nuestra. Porque eso dice Hebreos 8:10. Dice: escribiré mi ley en su mente y en su corazón, y seré ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces eso es lo que quiere Dios, restaurarnos, ¿no? Para que nosotros podamos ser su pueblo. Amén. ¿Algunas palabras, hermano Miguel Farías? Sí, una de las cosas que siempre me gusta destacar en cierta manera sería que Dios ve en nosotros también, en este caso, un pueblo que está buscando, ¿no? Pero hay veces que también ve, o me ve a mí mismo, o a todo un pueblo, que tenemos miedo, ¿no? O sea, somos temerosos. Vale decir, nos encontramos con, quizás, queremos obedecer a Dios, pero al mismo tiempo se generan trabas, como las hubo también, las tuvo el pueblo de Israel cuando intentó reconstruir todo el pueblo o sus alrededores que quisieron detener la obra, ¿no? Pero hay una cosa que se nos llama a nosotros, es en Josué 1:9, y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y una de las cosas que me llama la atención, que es que quiero volver hasta el del versículo 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Otra vez lo está repitiendo, ¿no? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad en la tierra en la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, otra vez el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. Vale decir, el hecho de que sea repetitivo, o sea, está mirando a alguien que también va a estar débil, ¿no? Pero el hecho de que nos diga varias veces, esfuérzate y sé valiente, quiere decir que nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo, Amén. ¿no? Muchas gracias, hermano Miguel Farías. Muchas gracias, hermano Alejandro, por haber compartido en esta reflexión. A ti, amigo querido, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra sea implantada también en tu corazón y en el nuestro. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.